empezamos. Bueno, buenas tardes con todos. Me van a disculpar si estoy un poco lento, que ando un poco cansado del viaje, que llegué hoy en la madrugada y he dormido creo que 2 horas desde ayer, pero bueno, vamos a ir con esto. Bueno, les voy a hablar un poco de la configuración, del manejo de la configuración en Drupal 8. ¿Cuántos de aquí han usado features? Algunos. Bueno, ¿cuántos han manejado varios ambientes a la vez? Casi los mismos que han usado features. Entonces, ustedes sabrán a lo que me refiero con esto de las configuraciones. La siguiente. Ya, yo voy aquí al lado, vengo al tiro, aquí ya, con las flechas. Ya, aquí. listo, ya le doy ahí. Entonces. Ok, bueno, un poco acerca de mí. Yo me considero un poco un generalista, o no sé, puede ser un poco tratando de aproximarme a lo que es un full stack developer, que es este ideal de una persona que sabe un poco de todo, desde backend hasta frontend, pero yo creo que es un ideal porque uno llega a aprender algo bastante bien y se desactualiza en otro lado y realmente uno puede saber un poco de todo, pero no lo puede saber todo. Pero me gusta a mí tratar de entender todos los aspectos de lo que es el desarrollo web y a veces por tratar de abarcar mucho no aprendo bien específicamente, pero es algo que me gusta hacer y últimamente me he dedicado bastante a lo que es DevOps, a lo que es infraestructura. Me gusta bastante tratar de automatizar los procesos, sobre todo los procesos de desarrollo, tratar de ayudar a los desarrolladores a que sean más productivos y se enfoquen en lo que tienen que hacer. Bueno, he pasado por etapas, he sido desarrollador, site builder, arquitecto y bueno, DevOps también. En la parte de DevOps, como les mencionaba, me gusta tratar de automatizar las cosas lo más que se pueda, manejar también de manera consistente los ambientes, tratar de evitar estos problemas de que me funciona en mi local y no funciona en producción una vez que se lanza. Entonces este tipo de cosas. Y bueno, soy gerente también de una empresa pequeña de desarrollo, se llama Nimblersoft. Somos bien pequeñitos en la empresa, pero estamos ahí recién iniciando. Ok, bueno, un poco hablando de los antecedentes, sobre todo de Drupal 7, de cómo se manejaba esto. Drupal 7, bueno, Drupal en general y en general todos los CMS manejan dos tipos de datos, ¿no? Uno es el contenido, que son las entidades, los nodos, los usuarios, los términos de taxonomía, etcétera, etcétera. Es todo lo que ingresa el usuario de contenido en sí, que es específico para el negocio de la organización, de la empresa, etcétera, etcétera. Y hay la configuración que ya estamos hablando acá de los tipos de entidades, de tipos de contenido, configuración de las variables, que sé yo, el nombre del sitio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Drupal 7 guarda configuración en la base de datos, no en el código. Entonces, vamos a ver más adelante por qué esto es un problema. Y en Drupal 7 el deployment del código es fácil, pero el deployment de la configuración no. Entonces para mí es fácil subir código, pero no subir la configuración. Este es como un caso clásico de cómo manejaríamos los ambientes, la transición entre los diversos ambientes de desarrollo, de un ambiente de pruebas. Puede ser un poco más complejo. Podemos tener un ambiente también de pruebas de desarrollo, otro ambiente de stage, etcétera, etcétera. Dependiendo de las necesidades, los ambientes pueden ser más complejos o más simples. Y usualmente lo que queremos o lo que deseamos es empujar el código, llámese código, la lógica del negocio, todo lo que nosotros hacemos como desarrolladores hacia producción y sincronizar el contenido que suben los usuarios, traernos hacia
hacia los ambientes de desarrollo y de pruebas. Pero, ¿qué es lo que pasa con Drupal? Tenemos una base de datos y en la base de datos tenemos el contenido, como habíamos hablado, que son los nodos, los términos de taxonomía, etcétera, etcétera. Y la configuración, que son las variables, la configuración de los campos, entre otras tablas donde se guarda toda la configuración. Entonces, esto se nos hace difícil porque no podemos simplemente coger, en el slide que estábamos viendo anteriormente, no podemos simplemente coger y mandar toda la base, ¿ya? Porque si mandamos toda la base hacia allá, estaríamos pisando todo el contenido que estaba subiendo el usuario. De manera similar, si pasamos la base de producción acá y teníamos algo de configuración acá, estaríamos pisando nuestra configuración, y eso ha pasado muchas veces, al menos antes en las épocas pre-features. Pasaba muy a menudo esto, que tenía mi configuración, mandaban a sincronizar la base y luego ¿qué pasó con mi configuración? Y había muchos problemas, se pisaba el código, incluso en las primeras versiones de features era muy común pisar el código de alguien más y se debía tener incluso a través de features mismo un proceso de desarrollo acordado entre todos los desarrolladores. La solución, bueno, una de las soluciones es usar el hook update n, donde n es un valor que en Drupal 7 empieza desde el 7000 y va incrementando 7001, 7002, etcétera, etcétera. Dependiendo del orden en el que tiene que ejecutarse. Cada vez que ejecutamos uno de estos, se actualiza la versión del esquema de la base de datos, entonces nosotros sabemos en qué versión estamos y no se ejecutan de nuevo todos los updates anteriores. La idea es que se ejecuten una vez, se hagan los cambios y de ahí no se tenga que hacer los cambios nuevamente. Entonces se ejecuta para un módulo específico. Típicamente está centralizado esto en un solo módulo, en un módulo que usualmente en nuestro caso lo llamamos el nombre del proyecto sub-deploy. Entonces siempre tenemos ese modulito donde nosotros estamos haciendo todos los cambios que no se pueden mover por features o que son más complejos, etcétera, etcétera. Lo manejamos por aquí. Entonces ahí tenemos un punto install donde implementamos el hook update n, y cada vez que nos actualizamos del código y vemos cambios en este módulo, nosotros ya sabemos que tenemos que hacer actualizarle la versión del esquema de la base de datos. Por lo general es un proceso un poco complicado porque requiere hacer pruebas locales y asegurarnos de que el rato que yo sube eso, ya prácticamente es como uno firmó la sentencia de que eso se va a ejecutar en el ambiente del resto de desarrolladores. Si es que hubo un error, hay que tener mucho cuidado, porque si hay un error y ya eso se mandó, se hizo el commit, se hizo el push, ya prácticamente eso, si es que se tiene un sistema automatizado en donde automáticamente se corren se corren las actualizaciones de la base de datos, prácticamente eso se corrió y hay que ver la manera de deshacerlo a través de otro hook update. Entonces es un proceso en el que hay que ser muy cuidadoso y usualmente lo hacen desarrolladores con mucha más experiencia. Entonces es un poco más difícil. Otra parte de la solución, bueno, como sabrán los que han trabajado con features, es el mismo módulo de features, que viene features al rescate. Entonces, el features lo que nos permite es crear, como su nombre mismo lo dice, features en base a las configuraciones de la base de datos con el fin de replicar funcionalidades en otro sitio. ¿Ya? Entonces, si es que la idea de esto es que si es que yo tengo, por ejemplo, mi slideshow en un sitio, yo lo quiero reutilizar en otro sitio. Lo que se tenía que hacer en las épocas pre-features era coger, exportar esa configuración a través de la herramienta de exportación de
de views, etcétera, etcétera, y llevarlo al otro sitio donde yo quiero ponerle, y aparte de eso había que ponerle los de estilos, etcétera, etcétera, configuraciones individuales. Entonces podía tomar bastante tiempo, y este módulo lo que permitía es hacer, o lo que proponía era hacer esto. Y bueno, aparte de esto se lo utiliza, o se lo empezó a utilizar para pasar la configuración de vistas, paneles, etcétera, en código, ¿ya? Porque eso era al final lo que hacía. Entonces vieron la ventaja de este módulo y dijeron, ok, usémoslo para hacer nuestros deployments en reambientes. ¿Cuál es el problema de Features? Que Features no fue diseñado para pasar la configuración a código, ¿ya? Como les había mencionado en el slide anterior, lo que pretendía Features era simplemente coger y que los desarrolladores puedan encapsular código que se pueda replicar o reutilizar en otros sitios, ¿ya? Pero se vio la ventaja esta adicional, yo la digo como un poco accidental, de Features, y se le empezó a usar para hacer los deployments. Y bueno, funcionó por mucho tiempo y ahora sigue funcionando, pero no es lo ideal, ¿ya? Un problema, bueno, es que no soporta toda la configuración de Drupal. Hay en algunos casos, o sea, se ha tenido que, se ha ido agregando estas funcionalidades para poder exportar algunas de las configuraciones o algunos de los módulos contribuidos que son más utilizados, se han ido agregando el soporte a este módulo de features. Inicialmente no se podían exportar bloques, luego ya se pudo exportar bloques, etcétera, etcétera. Ha pasado por un proceso de desarrollo, ha tenido su historia el módulo de features en general para poder ser lo que es ahora, que aún así no es perfecto, pero es bastante funcional. En ciertos casos necesita de workarounds o módulos que asistan el poder exportar ciertas entidades. Hay este módulo de features extra que nos da algunas posibilidades adicionales. Y para los módulos contribuidos tienen que realizar adaptaciones para poder ser compatibles con los módulos de features y que los usuarios puedan, los desarrolladores específicamente, puedan exportar los features. Si la estructura de un módulo cambia, features en ciertos casos también necesita actualizarse, necesita saber, ok, qué es lo que cambió de este módulo, entonces yo tengo que también parchar features. Entonces ha sido un problema también eso, en ciertos casos ha habido que parchar el módulo de features en un ambiente para que pueda poder seguir utilizando features. Y bueno, como les digo, este módulo de features ha tenido su historia y ahora es bastante estable, podría decirse, pero no es lo ideal. Otra cosa que me parece a mí bastante, que no me gusta mucho, el código generado está en PHP y eso es un desastre porque es un desastre tanto cuando uno se topa con algún conflicto y tiene que resolver ese conflicto que le dio, qué sé yo, alguien hizo una modificación en una vista o creó un nuevo display de una vista y eso se me hizo conflicto con otro display que yo estaba creando y ese código cuando lo ven es un desastre para resolver esos conflictos. A veces incluso toca volver a generar la vista, hacerse un revert de los cambios que se hicieron. Es incluso lo más práctico en ciertos casos, hacer un revert a la versión que está viniendo y yo volver a meter mis cambios para que se pueda subir eso de manera consistente, porque resolver ese conflicto a través de código es extremadamente difícil en ciertos casos, o uno se puede demorar mucho. Entonces es un desastre y para los versionadores de código, para el Git, es difícil entender este código también, ¿no? Entonces, aquí llegamos a Drupal 8. Drupal 8, bienvenido Drupal 8. Se llegó a la conclusión, bueno, esto fue antes de que se empiece a trabajar en Drupal 8, se llegó a la conclusión de que se necesita una solución más sólida
para pasar toda la configuración a código. Entonces, de vez en cuando yo estuve siguiendo qué era lo que se estaba haciendo, ¿no? Con respecto a la configuración, al manejo de la configuración de Drupal 8. Y bueno, a inicios del desarrollo se creó la Configuration Initiative con el fin de ver las mejoras que se pueden hacer a Drupal 8 para poder resolver todos estos problemas de deployment, etcétera, etcétera. Y esto se creó como la parte de las líneas estratégicas para el desarrollo de Drupal 8. Hubieron varias líneas estratégicas, una que se encargó de la parte de multidioma, otra que se encargó de la parte de hacerle móvil, de hacerle responsive, etcétera, etcétera. Y esta fue una de las partes claves que prácticamente se conformó para el desarrollo para la construcción de Drupal 8. Entonces esto se tomó en cuenta desde un inicio y bueno, parte de tiempo le di de acuerdo a mis posibilidades de tiempo, le estuve dando un poco de seguimiento a esto. Entonces, una de las decisiones cruciales que se tomó en este aspecto fue utilizar YAML como el formato estándar de los archivos de configuración. Entonces, esto se definió como el estándar, y esto lo que nos facilitó es justo el último punto que les mencionaba en una de las anteriores diapositivas, que ya el código es mucho más limpio, es mucho más fácil para el ojo del desarrollador entender, y también si es que necesitamos versionar el código es mucho más fácil también. Es más amigable con el control de versionamiento, bueno, como les mencionaba. Todavía se sigue usando la base de datos, ¿ya? Se vio la necesidad de que la configuración tenía que estar en archivos, no en la base de datos. Y se logró esto, pero todavía se sigue usando la base de datos, todavía la configuración está en la base de datos. La razón es que la base de datos se usa como caché. Si no fuera de esta manera, sería pesadísimo para Drupal coger y empezar a leer todos los archivos de configuración. Ok, la configuración ya está en archivos, yo la puedo versionar, etcétera, etcétera, pero es extremadamente difícil o sea, se demoraría demasiado si es que solo se usan los archivos. Entonces se usa la base de datos como un caché de la configuración. Entonces de esa manera las lecturas son mucho más rápidas. Y bueno, para entender un poco este approach, en Drupal 7 la configuración empieza en la base de datos y se exporta código. En Drupal 8 lo que pasa es que la configuración empieza en código, empieza en los archivos, y de ahí se cachea en la base de datos. Ventajas adicionales. La interfaz de administración, o sea, el Drupal 8 provee una interfaz de administración ya para esto como parte del core. Entonces yo puedo, ya les voy a mostrar más adelante, yo puedo sacar configuración de un ambiente de manera manual, como lo haríamos, por ejemplo, con una vista, cuando yo quiero manualmente exportar una vista e importarla en otro ambiente, etcétera, etcétera. Hay comandos de Drush disponibles desde el core, entonces yo puedo tomar ventaja de esto, no tengo que instalar ningún módulo adicional. Tenemos un API para que los módulos definan la configuración. Esto es importante porque si es que yo creo un módulo custom, yo puedo decir, ok, esta es mi configuración, y lo hago a través del formato que vimos anteriormente, que se llama. Hay la posibilidad también de sobreescribir, porque ustedes se preguntarán, ok, yo cojo, exporto mi configuración, pero hay casos en los que ciertas configuraciones son únicas para ciertos ambientes. Por ejemplo, en producción, yo quiero tener habilitado ciertas opciones de caché, agregación de los CSS, de los JS, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero eso solo tener en producción. Entonces, ¿cómo lo hago? El API mismo me facilita, similar a Drupal 7, a través del settings.php yo puedo sobreescribir todas estas configuraciones. Es similar como lo hacemos con las variables en Drupal 7. Ahora,
Esto nos facilita bastante, pero es una solución definitiva, yo creería que no. Yo igual sigo investigando a medida de lo posible y me doy cuenta que hay algunas cosas que pueden mejorar. Como les digo, la solución definitiva probablemente no es la solución definitiva, siempre se puede mejorar. No se puede, uno em, de las desventajas, por decir así, eh, de una de las cosas que no se puede hacer fácilmente, o no sé si se puede hacer, es algo que no he investigado mucho para ser honesto, pero eh, no, eh, no me fue posible reutilizar la configuración en otros sitios. ¿Ya? Yo intenté coger la configuración de un sitio, copiarle dentro de la carpeta donde se guardan los settings de otro sitio, traté de importar eso y me dijo no, negado. Entonces, básicamente es un proceso un poco manual todavía si es que se lo quiere utilizar de esa manera, ¿no? No es tanto como los features, que yo cojo mi feature, cojo el módulo, le pongo en otro sitio, hago revert del feature o habilito el feature y ya está. Entonces yo pensé que esto podría funcionar de manera similar, pero aparentemente no funciona así. Eh, Hay también zonas grises, ¿no? ¿Es configuración o es contenido? Entonces, siempre, especialmente cuando trabajamos ya con sitios un poco más complejos, nos vamos a topar con casos en los que hay cosas que se quieren dejar que sean customizables desde el CMS, pero también quisiéramos tener, por así decirlo, una configuración por default, etcétera, etcétera. Y bueno, esta de qué pasa si es que el cliente, un poco relacionado con el punto anterior, es qué pasa si el cliente quiere cambiar la configuración directa en producción. Entonces, en el caso de features, nos ha tocado, por ejemplo, desversionar algunos paneles porque el cliente quiere un poco mover los bloques de un lado para el otro y en cierta manera se les dio esa facilidad. Pero como esto nos cambia, se puede revertir en cualquier momento si se hace un revert de los features, entonces toca desversionarlo para que se le pueda dar la facilidad de tratarlo esto como contenido. Entonces hay estas zonas grises de que no se sabe qué es contenido, qué es configuración. Y bueno, un poco quería mostrarles también cómo funciona, ¿no? Como un pequeño caso de estudio, caso práctico. Entonces yo tengo seteado un par de ambientes. Déjenme ver la clave de esto. Gracias. Entonces espérenme un momento que veo la clave. ¿Dónde está? ¿Dónde está la arroba? Esperamos un momento que cargue.
Ya, entonces yo tengo dos ambientes. El uno es master.com. Ya, entonces este es un ambiente y este es un ambiente de prueba donde yo voy a probar cómo se va pasando las configuraciones. Entonces voy a autenticarme como admin dentro de cada uno de esos ambientes. Cuando no es la computadora de uno. Sí se alcanza a ver el código, ¿no? Chévere. Voy a copiar esto. Y no se pega. Ya se pegó. Entonces vamos al otro ambiente. He estado con un poco de delay. Se debe. Me lo veo en este ambiente también. Entonces, aquí vamos a ver que tenemos en la parte de la configuración del sitio. Tenemos el Configuration Synchronization. Entonces, aquí me va a dar un detalle de las configuraciones que están siendo traqueadas, que están exportadas ya y que yo he hecho algún cambio. Disculpa, ¿este Drupal está default? ¿No tiene ningún módulo instalado? Sí, es una instalación limpia. Entonces, como les decía, esto viene ya como parte del core. Entonces, el rato que instalan la instalación estándar, les va a venir ya con esta parte habilitada. Entonces, aquí tengo para exportar. Y aquí puedo, bueno, sacar un archivo completo de toda la configuración o puedo sacar una parte de la configuración. Entonces vamos a ver esto en primer lugar. Entonces aquí tengo varios tipos de configuración que están siendo exportados por otros submódulos del core de Drupal. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, veamos una configuración simple. Entonces aquí tengo varios settings, principalmente settings, ¿no? Si le vemos el system site, nos bota, bueno, el nombre el nombre del sitio. Yo le puse configuración de Drupal para Drupal Camp Chile. Vemos el eslogan. Entonces, si yo hago un cambio en el sitio, me va a salir aquí. Voy a abrir un nuevo tab.
Esto está aquí. Entonces yo puedo guardar esto. Voy a irme a otro lado, voy a volver a cargar. Y ya me aparece aquí. Entonces esto me va haciendo tracking de todos los cambios que yo haga. Entonces, si es que yo quiero esto manualmente, esa es la manera, por así decirlo, es una posibilidad de hacerlo de esta manera, pero no es la manera más recomendada. La manera que lo recomiendan es usando los comandos de Drush que ya vamos a ver más adelante. Entonces yo voy al otro sitio, al sitio de prueba. Y vamos a importar. Entonces igual, si saqué un archivo completo, yo le puedo subir desde acá. Y si no, si es que es un único ítem, lo puedo subir desde esta interfaz. Entonces yo había elegido configuración simple. Ahora yo no me acuerdo el nombre. System.site. Copio la configuración acá. No copié. No le copié bien. Como digo, cuando no es la computadora de uno. Ya. Entonces doy clic en import. Me dice si es que quiero, si es que estoy seguro de lo que hago. Una confirmación. Entonces empieza a realizarse el import. Ahí si es que yo voy a ver en Manage Configuration System Information, tengo exactamente como yo lo quería. Es más, se me quitó el título aquí que había puesto temporalmente de test. Si es que voy a ver el sitio, está ya cambiado y me aparece el eslogan que le había puesto. Ahora hagámoslo de otra manera. Vamos a usar los comandos de Drush. Entonces, yo si es que no me acuerdo, yo puedo hacer Drush. Y ahora, ¿dónde está el pipe? Bueno, no lo encuentro. Abra el mapa de carácter. El mapa de carácter. ¿Dónde está? Comments paso. Charman. Ah, ya. ¿No? Terminal. Procura por Sochar. ¿Necesita un terminal? No. No. Estoy buscando. Un carácter especial. Ah. A lo mejor tú sabes dónde está. Necesita el pipe. Pipe. Ah, Debajo de la banda de- está. Está escondido. No. Sí, ese era. Sí, eso. ¿Ese? Ya, era Alt con 1.
Alt 1. Ok. Sí. Ya, entonces ahí me despliega algunas cosas, pero principalmente me interesan los config commands. Entonces tengo config edit, config export, config get, config import, config list, config set. ¿Ya? Vamos a utilizar config export. Entonces config export, primero vamos a ver qué está en la carpeta de configuración que usualmente se utiliza para la configuración, ¿no? ¿Qué dice? Ok. O mandémosle un dash config export directamente. Bueno, salieron algunas cosas ahí. Me dice que los archivos YML en el export directory para esta instalación me crea un directorio donde se van a exportar los archivos que yo exporte. Y esto está dentro de files. Entonces, ¿Cuál comando de nuevo? CEX. Control CEX. C. Ah, Sí. Entonces es el alias de config export. ese pega todos cambios, todos. Sí, todos los cambios. No sé por qué me está dando estos errores, pero bueno. Drupal todavía está. Tal vez no tengo la última versión de Draghi, puede ser por eso. Invalid placeholder, ¿no tiene que mandar un otro parámetro? Allá como server.site. Nombre de... Creo que no, pero con todo podemos usar la ayuda. label. Label. A config directory label y a config directory is array defaults to sync. Sí, eso... Sí, usa el default y por eso. sí. Ajá. Pero bueno, es. Tenta dar drush sex cx sync. No, Igual. algo está Bueno. Ok. Vamos a decirle que sí. Entonces ahí otra vez me salió invalid placeholder, pero bueno, vamos a ignorar por el momento eso. Y me salió al final configuration successful export y el directorio que me mencionaba anteriormente. Entonces yo me voy a ir a mi directorio de config. Le hice en config test. Bueno. Bueno, la idea era hacerlo desde config a config test, pero bueno, lo estoy haciendo al revés. Vamos a irnos a la carpeta esa para ver qué hay en los contenidos. Entonces, site default files config y un número largote. Ese hash lo genera por sitio, entonces por eso es lo que les decía que es esto no es configuración que yo lo puedo mover fácilmente de un sitio a otro. Entonces, eso podría ser deseable como podría no ser deseable, ¿no? Entonces, Pero si quieres, porque de esa manera no es muy sustentable para un proceso de desarrollo, si hay como varias personas trabajando. lo que pasa es que van a trabajar sobre la misma base la misma base de código inicial. Puede Pero que si quieres colocar esa configuración en Git, por ejemplo, ¿dónde va a poner? Porque no puede se quedar en sites default files. Bueno, habría que excluirle esa carpeta del git ignore
porque de lo que vi no hay un git ignore que excluya la carpeta site default files. Entonces, creo que hay una forma de cambiarle el destino de la carpeta de configuración. Algo interesante es en el archivo settings.php. Sí, yo vi algo así. Site default. Entonces, el momento que yo hago una instalación de Drupal me genera este entry que dice config directory sync y ahí me da el path a donde está el sync. Entonces, yo en teoría podría cambiar este path y decirle, ok, mándeme este path a otro lado y me generaría ese path a donde yo quiero que me genere. Entonces, sería una forma de cambiarlo. ¿Ya? ¿Sería necesario igual seguir usando el hash? No estoy 100% seguro, pero en alguna prueba que hice que yo intenté cambiar el hash de la carpeta, o sea, solo dejarle en config, me dejó de funcionar por alguna razón. Y yo creo que sí, algo tiene que ver, pero debería ser posible. No sé por qué lo hace así Drupal, no me he puesto a investigar ese detalle, pero es algo que lo hace y creo que lo necesita para generar los UIDs. Voy a salir del archivo. Entonces voy a ir de nuevo, bueno, a la carpeta donde estábamos. Entonces aquí tenemos, si podemos ver todas las configuraciones que yo tengo de views, de las configuraciones del módulo de system, de cada uno de los módulos. Entonces, si ven el patrón que tiene, es el nombre del módulo, el nombre de la configuración, el nombre de la variable, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera esto es un poco jerárquico y yo puedo entrarme a cada uno de las configuraciones que están en el sistema. Entonces yo puedo entrarme, por ejemplo, a la que estábamos viendo anteriormente, que era system.site.yml. Entonces es el archivo YML que me generó, que es básicamente lo que yo copié y pegué manualmente. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un cambio. System.date. Entonces, bueno, por default, como este servidor está en Ecuador, entonces me da América Guayaquil. Yo quiero cambiar esto. Estamos en Chile. Entonces estamos en test, ¿no es cierto? Drupal config test. Entonces vamos al ambiente de test. Configuración. Aquí creo que es. Sí, entonces. Santiago creo que. Ya. Vamos a guardar. Regresamos a la línea de comandos. No. Entonces voy a hacer un dash cex otra vez. Le voy a decir que sí. Y vamos a ver los contenidos del archivo. Entonces aquí vemos que ya me cambió.
Ahora yo voy a hacer una sincronización manual de esto. Ups. ¿Cómo saco el home? El... Que está la parte del 1. Es como Shift y el que está a la izquierda del 1. Shift. Y me da eso. Este fue el slash. No. El, Con la extension. lo que es como ñ, pero sin la n. No importa. Le voy a hacer. Una colita de chancho. ¿Dónde estamos ahí? Ya. Entonces voy a hacer cd ordenar directo desde aquí. A hacerle un rsync menos r. Quiero que salga esto desde Drupal config test. Entonces Drupal. No. Drupal config test slash sites default files config y lo voy a meter en Drupal config sites default files config. Ya. Listo. Entonces, ahorita hice una sincronización manual. Normalmente esto haría por Git. Le haría un Git push y Git pull. Pero ahorita por motivos demostrativos solo voy a hacerlo manual. Entonces, yo tenía en Drush grep config. Ya, con esto acabo. Entonces tenemos config import, que el alias de CIM. Drush CIM. Dice mira Heiger. Drupal config. CIM. Entonces me dice que hay un update, el system.date. Entonces ya sabe que hay ese cambio ahí. Entonces me dice import listed configuration changes. Yo le pongo sí. Vamos a esperar un momento a que termine de hacer el proceso. Ya terminó, me dijo que fue exitoso. Entonces voy a ver si efectivamente en mi sitio de Drupal config tengo este cambio. Entonces aquí vemos que tenemos efectivamente las variables que ya había seteado en el sitio de test. Listo, esto es todo. Como ven, el proceso es poco, todavía hay cosas que se pueden mejorar, pero tenemos algo que funciona y funciona de manera sólida desde el core. ¿Alguna pregunta? No, na verdade estava mirando agora e aí como cambiar aquela do diretório de Ya. se vai em settings, é um array, então pode cambiar para um diretório que está em Git, Ya. considerando que ignore Ya. certo? Então pode criar em seu Docker um diretório que chama config y poner todos YAML files allá porque
vai se quedar en el repositorio. Entonces, cuando Claro. está trabajando con múltiples ambientes, puede Ujú. solo habilitar para que utilice la Ya. configuración correcta. Sí. Espero. Buenazo. Voy a hacer un poco más de pruebas con eso y veamos. Bueno, gracias. Bueno, ahí están mis contactos. Si es que algún rato quieren, me pueden contactar. Sí. Buenas, siguiendo con el programa, al lado tenemos un panel de tecnología. Allá tenemos una charla de Drupal Console en la sala Roleplay, lo que nos va quedando en el programa de hoy. Hola. David, ¿Has visto al David? No. Ah, está ahí arriba. Se me perdió. Bueno, mañana para mi presentación es posible usar mi computadora. Sí, lo que hacemos nosotros es estar grabando con Camtasia para que... Lo que pasa es que tengo todo preparado como un ambiente. ¿Por qué no?